Buenas tardes a todos, buenas tardes. Primero, pues voy a hacer una oración, ¿va? Bendito Padre, te Adelante, doy mi hermano. gracias en este momento porque tú eres el que pues nos guía, Señor, el que nos ponga las palabras para decirle a tu pueblo, Señor, para que con entendimiento de tu voz, Señor, por medio de mi esposita y el mío, Señor, sean llenados sus corazones de tu palabra, Señor. Bendice a cada miembro que se está conectando y los que ya están conectados, para que seas tú, Padre, el que nos sigas guiando como hasta ahora. Gracias te doy por las bendiciones que has derramado en mi familia, por las personas que nos has puesto en nuestro camino como es Fundación Emanuel, Señor, para el crecimiento en tu palabra, Señor. Bendícelos a cada uno y y ahora sí que te pido una disculpa si cometemos errores, Señor, pero tú conoces el corazón mío y el de mi esposita, pues que estamos queriendo hacer lo mejor en tu palabra, Señor. Bendícenos en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, miren, el tema que nosotros, nos puso Dios en el corazón es la unidad de la iglesia. En estos puntos, yo me puse a estudiar un poquito con mi esposita y nos dimos cuenta que, pues, todo parte en sí de la Biblia, de la Biblia. La unidad de la iglesia es la unión y la obediencia entre los creyentes, reflejando la unidad en Jesús. Vamos entrando en materia. Hechos 1 del 4 al 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay un pequeño, pues digamos que una definición, ¿no? De la unidad. Cuando yo entendí que la unidad, es de uno, ¿no? Pero Jesús nos manda, pues que seamos en unión, ¿no? La unión con Cristo, yo la tomé así como un átomo, ¿no? Que no tiene, división. Así dice la palabra, científicamente, que átomo es sin división. Cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, así bien importante, pero yo sí lo acepté de corazón a tal grado que cuando Él está con nosotros, Él es totalmente pues no miente, es totalmente, pues hermoso mi Padre, no hermoso mi Padre, porque una vez que ya entra con nosotros, ya somos uno con Él, uno con Él. Esa unidad es lo que yo entendí cuando yo confesé con mi palabra, con mis palabras que Jesús era mi Salvador. En ocasiones, hay preguntas así como que, ¿por qué, si ya confesé que Jesús es mi Salvador, ya estoy en unión con Él, ¿no? Y hay muchas preguntas con respecto a este punto, porque hay personas que el hecho de que ya confiesen, pues, dice su palabra, ¿no? Pero dice que de corazón, y el único que puede ver y escudriñar nuestros corazones es Jesucristo. Una vez Él escudriñando nuestros corazones, ya somos unos con Él, estamos unidos. Y Él es fiel, ¿eh? Él es fiel, Él si dice, y lo dejaras entrar, cenaría contigo. Prácticamente está conmigo, está conmigo. Dice que ellos estaban esperando la promesa del Espíritu, que es en uno, y nos guía, nos enseña, y se mueve en los creyentes, ¿no? Para poder mantener una unidad en la iglesia, yo lo analicé y es bien importante la lectura de la palabra de Dios, porque estábamos platicando del tema y mi esposita y yo, y ¿qué creen? Suena bonito, pero todo nos llevaba a la Biblia, todo, todo. Y si hacíamos un tema así como que, pues nos aventaríamos una velada, ¿no? Porque prácticamente la unidad de la iglesia, pues parte de la Biblia y la Biblia es todo, es una enseñanza de todo, de todo, de todo. Los temas que ponemos y que nos da el Espíritu Santo, pues viene todo relacionado con el leer la palabra de Dios, ¿no? Dice que este vino a guiarnos en la verdad, en Jesús, a cada creyente, nos hace conscientes de nuestros pecados, nos guía al arrepentimiento y nos enseña a cambiar nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento.
Cuando nosotros, pues éramos así como decimos estas palabras, ¿no? Del mundo, antes que yo conociese a Dios, mi pensamiento era aceptable para mí, ¿no? Pero porque no tenía una guía, porque no conocía de Jesús. Hermanitos, yo me confieso que antes de conocer a Jesús, yo hice cosas muy tristes y muy feas, ¿no? Y yo pensé que estaba bien. Yo pensé que eso era para mí, pues lo que regía mi vida, ¿no? Lo que estaba yo haciendo bien, hasta que llegué a empezar a leer la palabra de Dios y entendí que no es cierto. Hacer la unidad en la iglesia es conocer a Jesús, a conocer a Jesús por medio de sus escrituras, por medio de las personas. Créanme que yo he aprendido mucho de ustedes, porque cuando empecé yo a ir allá a Fundación a los estudios, con el hermano Beto, con todos los que se juntaban en aquella época antes del COVID, yo entendía muchas cosas, pero a mi manera. Una vez entrando y haciendo unidad con los hermanos en la iglesia, ya sí actuaba individualmente, pero con la guía de los que pues van adelante de uno, ¿no? Un testimonio muy, muy bonito fue apenas que platiqué con mi hermano Ramón y yo le dije, oye Ramón, hay unas personas que quieren casar, pero pues ciertas cositas que no me parecían y él me explicó muy bonito y al final me dijo una palabra que créanme que me dio mucha risa. Bueno, los que conocen a Rabón ya saben cómo es, ¿no? Y me dijo, al final del día ni los casas tú, nadie los otros, nada más, ¿no? O sea, todo lo No hace es eso. Dios, todo lo hace Dios. ¿Qué ibas a decir, amor? Todo lo hace Dios. Entonces, pues él vino con una misión y es establecer un pueblo que comunicar e hiciera visible a Jesús en la tierra, y esos somos los creyentes, formando una iglesia. La iglesia está conformada por gente desconocida que cree en Jesús y nos une en un cuerpo. Romanos 12:5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjense, dice por gente, ¿no? Por gente que viene de la buena escuela, ¿no? De la buena escuela. Gracias a Cristo, pues tenemos un lugar donde nos congregamos, donde, pues, viene gente, ¿no? Pero, el otra vez me hicieron un comentario, los vecinos me hicieron un comentario así como que, no sé si atacándonos, no sé si pues lo que ellos pensaban en sus corazones, ¿no? Me dijeron, oiga, señor Tarcisio, ¿por qué aquí a esta casa viene gente, pues, de aspecto no muy recomendable, ¿no? Y yo me puse a pensar que Jesús vino por estas personas así como yo, por lo por lo más vil y menospreciado del mundo, como yo. Y cuando llegan a la casa, pues sí, la verdad, sí llegan gente, porque trabajo mucho con grupos en adicción, y llega gente de ese tipo, y yo ahorita que estoy viendo que la iglesia es gente que realmente se arrepiente y entra con nosotros en un mismo sentido, en un mismo sentir, en un mismo bautismo, en un mismo Señor, en un mismo Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la gente que se arrepiente y la gente que trae viejos moldes, cuando empezamos a hacer la unidad, empezamos a cambiar hábitos que teníamos en aquel tiempo, en la casa, con la esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos, que les platico cuando estamos en frente de los que pues discipulamos, estamos con ellos, les digo, yo no veo mi crecimiento, yo no veo el crecimiento, pero sí yo veo lo de los demás. Yo pienso que así ha de ser conmigo, ¿no? Muchas personas que me conocieron hace mucho tiempo han de haber dicho, ¿a poco este es Tarcisio, ¿no? Aquel que le gustaba X, Y y Z, ¿no? Cuando la iglesia está confortada por todas las personas que aceptamos a Jesús y empezamos a hacer un mismo sentir en Cristo Jesús, ¿no, amor? Dice, como cuando, Bueno, estamos como cuando estamos, ¿dónde me quedé? A ver, Bonnie, ayúdame. Dice que cuando estamos unidos, Dios se manifiesta de manera
extraordinaria, ¿no? Y lo vemos como cuando encarcelaron a Pedro en Hechos, que dice que encarcelaron a Pedro para matarlo después de que habían matado a Jacobo. Dice que todos los hermanos estaban reunidos en una casa haciendo oración por él y el ángel liberó milagrosamente a Pedro, ¿no? Pero todos estaban unánimes, orando, todos oraban en un fin, en una unidad, ¿no? Que era Pedro. También dice que cuando les dijo que se quedaran esperando la venida del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu, se añadieron aquel día 3,000 y fueron bautizados, ¿no? Nos damos cuenta que la unidad en la iglesia, como dice aquí, es la unión y obediencia. Lo que hace que nos una es Jesús. El obedecerle es lo que hace que nosotros seamos cristianos, ¿no? Porque creemos en Jesús, en su ejemplo, Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos guía y Él es el que va a hacer crecer tanto nuestra vida espiritual como a los que han de añadirse a la iglesia, ¿no? Es bien importante cuando nosotros empezamos a creer esto que les acaba de decir mi esposita y lo entendemos que aquí para que haya un líder, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Pero para saber qué es lo que dice Jesucristo, es ponernos en comunión con Él, en orar, en leer la Biblia, en pasar tiempo con Él. Cuando nosotros, cuando yo voy a los grupos y predico, yo les hago esta pregunta, ¿no? Cuando se juntan dos ladrones, ¿a qué se juntan? A robar, a hacer pensamiento para la maldad. Igual nosotros, cuando nosotros nos reunimos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, es hablar de Cristo. Por eso el que dirige y hace todo es Jesucristo. Por eso cuando nosotros hacemos nuestras reuniones, el manual es la Biblia, la palabra de Dios, porque en él, créanme que no hay error. No hay error. Cuando hay una discusión o un debate, o ellos como lo decían, en aquellos tipos cuando yo estaba en los grupos, cuando había un debate, un tipo de esas cosas, siempre ganaba, a lo mejor no la razón, ¿eh? Sino hay que ahí se van por votación, ¿no? Si este tiene más público, pues se alzaba la mano y era el que tenía la razón. Era lo que le decían la conciencia. Y cuando vamos conociendo la palabra de Jesús, sabemos que el que nos debe de mandar, y ahí está escrito, y tácito, ¿eh? Tácito está escrito que es lo que debemos obedecer. Obedecer, pero al 100, ¿eh? Bueno, al menos yo no obedezco al 100 porque cuesta mucho trabajo luego hacer las cosas así como que al 100%, pero sí es nuestro maestro, sí es nuestra guía, sí es el punto de partida. Escuchaba yo en ciertas ocasiones con los estudios con ustedes, cuando nos reuníamos y ahorita que estamos aquí por Zoom, que básicamente todos tenemos una opinión, pero si está basada en Cristo, es mucho mejor, porque ahí no hay debate, ahí no hay debate. Dice un amigo, ¿qué hago para que no ande de coqueto, de práctico, ¿no? Pues todo lo que dice la palabra de Dios, Oye. huye de la fornicación. Y saben, no hay como discusión, porque aquí me enseñaron que lo que está escrito, pues escrito está, ¿no? Y si está escrito y está escrito en la palabra de Dios, es verdad. Por lo tanto, nosotros nos guiamos por la verdad. Y si tú tienes a alguien a quien reclamarle, pues reclámale a Jesús, porque la palabra de Dios, no, hombre, o sea, es una cosa tan padrísima que te das cuenta que nada más es cuestión de que leamos. Y ahí está la solución. Ahí está la solución. Cuando nosotros empezamos a hacer unidad con la gente, es porque la gente pues está leyendo. El trabajo de los que tienen pues un poquito más de tiempo y nos guían como hermanos mayores, híjole, yo pensé que era la responsabilidad total con ellos, ¿no? Porque así lo entendía, porque a veces entendemos las cosas a nuestra conveniencia, ¿no? A nuestra conveniencia. Si el hermano me decía esto, pues yo lo voy a hacer y pues hay que le reclame a Dios, al hermano, ¿no? Porque yo voy a obedecer. Y me iba con con esas, con esa enseñanza, ¿no? Un poco equivocada, porque cuando empecé a leer, ¿qué creen? Que nosotros también llegamos a equivocarnos. Llevamos a hacer cosas que, pues que no están, no van con la palabra de Dios.
Porque cuando nosotros leemos y por más que lea y por más que lea, luego encuentro otras cosas y digo, ¿qué crees que esto estaba así? Dije esto, ¿no? Pero entiendo que Dios nos da esa oportunidad para que nosotros nos unamos en una iglesia con unos mismos personas que están. El deber es este, enseñarles la palabra de Dios para que Él sea el centro de nuestra atención, el ejemplo. La obediencia es un punto muy, 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 muy difícil de lograr, ¿no? Al 100%, porque dice la palabra de Dios que todos pecamos y el que no peca hace mentiroso a Dios. Cuando nosotros nos encontramos frente a frente con el Señor, es decir, cuando estamos orando, cuando estamos a solos, a Él no lo podemos engañar. A Él sí yo me doy cuenta cuando la riego, ¿eh? Cuando mi esposa, me dice, no sé, ¿no? Cuando mi esposa me dice, algo que no me parece, pero como tenía hábitos desde antaño, desde hace muchísimo tiempo, cuando me enseñaron que yo tenía que llegar a la casa y que la mujer me tenía que hacer las cosas, ¿no? Porque prácticamente así me enseñaron, ¿no? Y cuando vienes a Jesús y tienes que obedecer su palabra y dice que tienes que tratarla como un vaso frágil, y en ocasiones hasta hacer las cosas en contra de nuestra voluntad, ¿no? Para no entrar, yo decía, para no pelear, ¿no? Pero hoy que leo la palabra de Dios es tan, tan importante, tan hermoso todo lo que Él nos transmite, que ahí está escrito, obedece, obedece, aún en contra de mi voluntad, ¿eh? Porque a veces, cuando me dice, hay que, llévame con mi mamá, ¿no? Y la verdad es que a mí no me gusta manejar, pero digo, ¿pero qué vamos a hacer allá? Era, me tienen sentado en un rincón, me sirven de comer y de cenar o sea, puro comer ahí, ¿no? Y digo, no me gusta. Pero cuando digo, híjole, pero ¿cuál es entonces el punto de que, pues yo diga que pertenezco a una iglesia, ¿no? O que creo en Jesucristo, si no le bajo. Para mí, créanme, obedecer a Jesús es una cuestión, pues, importante, pero un poquito difícil, ¿eh? Ahora sí ya lo hago con gusto porque cuando las veo a su mamá, a mi suegra y a ella, y las veo plática y plática, y créanme que platican de lo mismo, pero al final del día están contentos. Eso me llena, porque así me lo enseñó Jesucristo. Dice que la unidad es tan poderosa, pero tan poderosa que dice que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa, lo que pidamos será hecho. Y también dice que si dos o tres nos congregamos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Y eso es tan poderoso porque yo veo que cuando veo ese versículo, digo, Jesús está aquí con nosotros, Dios mismo está aquí con nosotros. Y, y Él es el que pelea por nuestras batallas, Él es el que hace todo. En ese comentario que dijo mi esposo, que Ramón que le dijo, lo chistoso fue que le dijo, mira hermano, al final tú no haces nada. Sí. Le dice, tú no haces nada, todo lo hace Dios, todo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, es eso, es cierto, todo lo hace Dios, nosotros solo tenemos que ponernos en sus manos y entregarle todo, ¿no? Aquí nos damos cuenta por qué el enemigo lucha contra los matrimonios y contra la iglesia, porque dice que si dos se ponen de acuerdo, ponerse de acuerdo es tan difícil porque el enemigo sabe que hay poder en la unidad. Y tan así es que dice en Deuteronomio, dice que uno hace huir a 1000 y dos a 10,000, ¿no? Las matemáticas de Dios son increíbles porque Dios es el que pelea nuestras batallas y por eso lo sabe el enemigo, ¿no? Sabe que cuando nos unimos, cuando ah, En oración principalmente, ¿no? ujú. Imagínense, yo les voy a platicar algo que me causa así como que ahora me doy cuenta del poder de la oración y del poder de Dios, ¿no? Cuando yo trabajaba, pues yo trabajé en las fuerzas represivas del sistema, ¿no? De aquí de Distrito Federal. Estuve en la policía de la metropolitana, estuve como granadero, como montado, como varios agrupamientos, ¿no? Y llego a Fundación Emanuel y todos son, bueno, la mayoría, ¿no? Son expresidiarios, ¿no?
Y yo llegué ahí porque una hermanita me dijo, pues si no quieres obedecer, vete allá a ver si ahí les faltas. Primero entré al reclusorio a escuchar unas palabras y ya después me mandaron ahí, ¿no? Y ahí me di cuenta que eran puros, bueno, en su mayoría, ¿no? Expresidiarios, ¿no? Y me le acerco a Beto y le digo, oiga, pues aquí hay pura gente, pues finísima, ¿no? Y pues yo estoy, a lo mejor es lo mismo, pero ellos sin placa y yo con placa, ¿no? Pero al final de lo mismo da igual, ¿no? Y me dice, no, no te preocupes, no te preocupes, tú ven. Y la palabra de Dios es para todos, es para todos. Y créanme que me sentí con ustedes unánimes, porque no se crea, ¿eh? A los policías pocos los quieren. Tenemos una reputación, pero súper finísima, ¿no? Pero yo me doy cuenta que no todos, ¿eh? Cuando yo conocí a Jesús, mi testimonio fue totalmente, pues me corrieron de mi lugar donde estaba, me hicieron conmigo, pues hasta que, bueno, ustedes han de saber cuando uno cambia y nuestros pensamientos van dirigidos a Dios, pues somos buleados. Entonces, cuando nos unimos en este mismo sentir, yo le decía a mi esposita, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar ahí. Yo ya no quiero trabajar ahí porque son cosas que no van con la voluntad de Dios. Yo voy a renunciar. Y ella, como siempre, ¿no? Decía, pues ahí como veas, ¿no? ¿Y qué creen? Que no me acuerdo a qué hermano le pregunté y me dijo, no, Dios usa a todos, lo que es la iglesia. Usa a todos, usa a todos, usa bueno, a todos, ¿no? Es que me vino a la memoria cuando nos dijo el hermano Ramón, usa al chismoso, ¿no? Y dice, como yo soy bien chismoso, pues andaba platicándole el evangelio por todos lados, ¿no? Dice, usa a todos. Y dice, y Dios te dice que tú sigas en ese camino porque al rato vas a servirle a Él. Vas a servirle a hacer y vas a hacer más unidad con nosotros, con estos. Y yo dije, no, pues si Edgar es acá como que expresidiario, acá iba un cuate que estaba así como medio tatuado y en short, y dije, bueno, pues si un pastor era con traje, era no sé, zapatos boleados, su portafolio y dos guarros a un lado, ¿no? Ese es un pastor y aquí veo y digo, no, pues estaba un cuate que iba tatuado y luego fui al reclusorio por la gracia de Jesús y el líder era un pastor del Oriente, era un líder con tatuajes, así como un Mara Salvatrucha y dije, Dios, entonces sí ocupa a todos, ¿no? Y dije, bueno, de aquí soy, ¿no? Y la parte más importante cuando vi que no pedían diezmo, o sea, dinero, ¿no? Y donde quiera que vas, todos lo primero que hacen, ven aquí al señor que está vestido y dicen, no, pues ese va a poner más, ¿no? Y aquel no, pues aquel viene medio, o sea, así es lo que pensaba yo antes, ¿no? Y veo que la unidad en Cristo, Él es diferente. Entonces yo dije, no, pues de aquí soy, imagínense, no hay que entrarle, aquí me van a aceptar. No les voy a decir que soy policía al principio, ¿no? Porque, pues, ¿qué tal si me bulean, ¿no? Y no, ¿qué creen que cuando por azares del destino, porque Dios lo puso así, pues se enteraron de mi oficio? Cuando iban a hacer una película en Netflix de que quién sabía manejar armas. Y yo levanté la mano y dijo un hermanito, oh, pues tú la sabes manejar porque eres policía, ¿no? Y yo dije, voy, esperaba la mirada, ¿no? De todos, ¿a poco sí, no? Pero ¿qué creen que no? Nadie me tomó en cuenta. Nadie dijo, oye, ¿cómo es posible? Entonces yo me puse a orar y le dije a mi esposita, ¿sabes qué? Yo condicioné a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Si tú permites que yo me jubile, yo te voy a servir. Si tú permites que, pues, me den mi visa, ¿eh? Porque hasta quería, según yo, chantajear a Dios, ¿no? Y todo eso, ¿qué creen? Me lo fue dando Dios. Me dice, sí, te voy a dar tu visa. Y me la dio. Y dije, ¿sabes qué, Dios? Pero pues también mi esposita, o sea, ¿cómo la voy a dejar, no? O sea, ¿cómo crees, papá, no? Que me la da. Y luego le digo, bueno, pero también mis hijos, porque pues agarra la onda, ¿no? También, pertenecen a mí y que me la da. Y que me la da. Y dije, ¿sabes qué? Pues ahora, ¿qué crees que te jubilas y no te pagan? Dios, pues si vendo el carro, me jubilo, pues si no, y te sirvo, ¿no? Que me hablan por teléfono, que lo andas vendiendo. Le digo, ¿quién te dijo? Entonces ahí creí que nos unimos en oración, nos unimos, todo puede pasar. Y más con fe. Cuando creemos sin ver, miren, dijo mi esposita que algo que es bien cierto, ¿no? Las matemáticas del mundo no van con las matemáticas de Dios, ¿eh? No hay lógica, no hay lógica. Los que estudiaron ahí, más que yo, pues han de saber que, pues siempre la suma da más, ¿no? Pero cuando dices aquí, más bienaventurado es dar que recibir, le digo, pero ¿cómo hay no hay una coordinación, o sea, no hay una lógica? ¿Cómo? Pues si no tengo para gasolina, ¿cómo le voy a dar? O sea, no, eso no se vale, ¿no?
Pero cuando empiezas a creer en Dios, cuando empiezas a leer y Así cuando es. empieza el Espíritu a hablarte y a decirte las cosas tal cual, ¿qué crees? Que empiezo a creer, que empiezo a hacer las cosas conforme a su palabra. Y hoy por hoy, créanme que ya me jubilé. Gracias a Cristo ya fui a Estados Unidos con mi familia mucho tiempo para la gloria de Él, ¿no? Cuando me pregunta uno de mis hermanos de sangre y me dice, ¿cómo es posible, no? Si yo era el ladrón, el abusivo, o sea, todas las cosas que yo viví en aquella época, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y ahora, ¿saben qué les digo? Nos unimos. Mi esposita y yo oramos y nos unimos, a veces en contra de nuestra voluntad, ¿eh? A mí no me gusta hacer el aseo en la casa, compas? Digo, hermanos, no me gusta, ¿eh? No me gusta. Pero cuando veo su carita así, no sé si ustedes les avienta la mirada chacalona, ¿no? Cuando la mujer se enoja, ¿no? No te dice nada, pero se te queda viendo como diciendo. Y para no pelear, dices, bueno, órale, pa, ¿no? Pasa el tiempo y te vas dando cuenta que tú ya cambiaste, que los pequeños actitudes que tenías en aquella época, poco a poquito las vas cambiando. Yo no me doy cuenta, pero la gente sí. Mis amigos con los que platico, cuando voy a los grupos, cuando tengo la oportunidad de predicar y me dicen, ¿a poco? Pues si tú eras esto y eras lo otro, ¿no? Ahora con orgullo le dije, sí lo fui, pero ¿quién estuvo siempre conmigo? En unidad, unidos, como les decía al principio, ¿no? ¿Quién se unió a mí? Ya no lo suelto, ¿eh? Ya no lo suelto. Dije, de aquí soy y de aquí me quedo, ¿no? Aquí me quedo, yo sigo leyendo, sigo haciendo. Fue muy triste cuando dejamos de congregarnos presencialmente. Ahora, gracias a Dios, pues de vez en cuando voy ahí a Fundación. Pero es bien padre esa unidad que tenemos. Cuando nosotros estamos orando y veo las personas que están entregadas a Cristo, que no hacen acepción de personas, ¿eh? Y yo me siento bien aceptado en el pueblo de Dios. Cuando una persona te dice, pues ánimo, hermano, ánimo, ánimo. Cuando platico con mi carnalita Araceli, o esperemos esté ahí, cuando platico y siento que a veces, como que la exhortación, dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libre, ¿no? Nos hará libre, ¿no? Pero créame que cuando hablamos con verdad, a veces nos molestamos. A veces nos molestamos porque sí, hay que sacar lo que tenemos. Dice su palabra en Santiago 5:16 que confesaos los unos a los otros y orad, porque la oración del justo puede más, ¿no? O sea, es nuestra necesidad platicar. ¿Y con quién? ¿Con quién hacemos unidad? Pues ya no platico con las personas que no conocen de Dios, ¿eh? Porque somos bien criticados, creen que tienen la razón y no sé, una sarta de cosas que no me gustan. Pero cuando platico con una persona que es de parte del Señor, sí me molestan luego las exhortaciones, ¿no? Pero las analizo y digo, no, ¿qué crees? Sí es cierto que dice aquí que tenemos que ayudarla, ¿no? Porque es la ayuda idónea, ¿no? No que le dejemos hacer todo, ¿no? O sea, son cosas tan bonitas que digo, no, pues la unidad de la iglesia es padrísima, ¿no? Ujú. Entonces, unánimes quiere decir que es en un solo corazón, en un mismo sentir. En Efesios 4, 5 y 6 dice que es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Este, pues a mí me gusta mucho cuando tocamos puntos así como que para mí, cuando yo llegué a Fundación Emanuel, yo era bien preguntón, pero se me quitó la maña porque, no sé, cuando iba yo ahí, pues es como un examen profesional, ¿no? Todos son buenos pues, lectores de la palabra, ¿no? Y con ellos sí se manifiesta Dios y yo decía con ellos todo, ¿no? Entonces yo al principio preguntaba, pero ya después ya no. Pero hubo una cosa muy padre, que imagínense si no estamos comunicados en el mismo sentir, que la duda que yo tenía, sin preguntarla, un hermano que estaba ahí, la preguntaba y la resolvían y con unas palabras sin debate, con unas palabras asertivas, con unas palabras pues a lo mejor en el momento no te convence, ¿no? Pero ya después que las analizas, no, pues tiene razón, tiene razón. Dice el hermanito, que estuve con él mucho tiempo ahí en el reclusorio, no como interno, sino que yo entré ahí al reclusorio porque, pues no sé ni por qué, pero ahora sí que fue Dios, ¿no? Miguel.
el que le cortaba los pelos, los cabellos a los menesterosos, ¿no? Él me discipuló un poco allí dentro del reclusorio, yo fui ahí a discipularme. De ahí me mandó aquí a Fundación Emanuel. Pero él me dijo un día, le digo, oye, hermano, y me dijo, ¿qué crees que tienes que obedecer a Dios? Y yo dije, no, pues sí lo obedezco. Y dice, ¿pagas luz? Le digo, pues la mitad, porque pues, el gobierno es bien ratero, ¿eh? Yo tengo mi diablito y me dijo, pues va a haber el tiempo en que tienes que quitar tu aparatito ese por no... Y aparte, tienes que conformarte con tu sueldo. Y yo dije, pues me voy a morir, ¿a poco me estás diciendo que ya no robe? O sea, ¿cómo? Ya no voy a robar y tú crees que con mi salario tengo pensión, no estás para saberlo, ¿eh? Tengo pensión, le debo a la caja, le debo a Coppel, le debo al banco y lo de mi salario, pues no alcanza ni para, o sea, ¿cómo crees, no? Y él nada más se reía y me decía, va a llegar el tiempo en que obedezcas. Y yo entre mí, pues hasta como que salía molesto, ¿no? Y yo solito me culpaba, digo, pero yo tengo la culpa, ¿qué voy a hacer allá? O sea, ¿qué voy a hacer ahí? No, 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 o sea, no, pero algo me decía y al otro sábado, domingo, ahí estaba. Yo ahí estaba otra vez, dije, bueno, ¿qué me gusta? ¿Cómo le llaman el amor apache, no? ¿Qué me gusta eso? Porque, o sea, después dije, ¿y qué creen? Después, sin que me diera cuenta, le dije a mi esposa, ya castigamos mucho a la compañía de luz, ya hay que ir a pagar, ¿no? Que nos reinstalen otra vez. Y mi esposita nada más calladita y risa y risa, ¿no? Y dice, vas a conformarte con tu salario. Créanme que obedecí la palabra de Dios y no sé cuántos tacos se coman ustedes en las taquerías, ¿no? Pero yo me comía hasta 10 15, ¿no? Y cuando me dijo que me tenía que conformar con mi salario y vivir de él, llegué a comerme 4, pero no porque no quisiera, sino porque ya no tenía dinero. Y como quería obedecer a Dios, porque yo sí quería, porque me convenía. Era conveniencia, ¿eh? Porque dije, ah, pues ¿a poco me va a perdonar todo lo que hice? ¿Hasta bajaste de peso? Ándale. Tenía colesterol, tenía triglicéridos, tenía todo esto, y de repente pues hasta bajé de peso y dije, ahora, ¿todo por qué? Porque ya no me alcanzaba para comer de más. Hice lo que hice con mi salario, empecé a hacer las cosas por obediencia, no por convencimiento, ¿eh? Ya después de tiempo me di cuenta que sí es cierto, que ahora sí lo hago por convencimiento, ahora ya lo digo y ya lo hago, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a pagar todo esto, llega el fin de mes y vamos a tener esto y esto y esto y hacer lo que nos toca. A lo mejor, al principio sí lo hacía así, pero cuando te das cuenta que la hermandad, porque sí le puedo decir hermandad en Cristo Jesús, cuando una persona te da un buen consejo, a lo mejor no se lo pediste, pero por medio de los estudios, casi he estado en muchos estudios aquí los jueves, ¿eh? Casi no me gusta así hacer la manita, ¿no? Pero he estado en muchos, ¿y qué creen? Los consejos no son como para perjudicarte, son como para que te orientes y vivas tú bien, porque al final del día, el que da el consejo, el que da la exhortación, a lo mejor ni te conoce, a lo mejor él llega a su casa y él tiene su vida feliz con su esposita, con sus hijos y todos contentos, ¿no? Pero cuando tú entiendes el valor de la persona que está queriendo que tú, pues, progreses, tanto espiritual, porque primero viene la espiritualidad y luego viene la economía. Créanme, ahora sí no debo nada, ¿eh? Apenas nada, 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 no debo nada. Entonces, y vivo bien. A lo mejor no vivo así como que con lujos como antes, ¿no? Que me gustaba meter a lugares. No, ahora sí me conformo con lo que Dios me da. Y después viene la palabra de Dios, que es un versículo, el que me dijo Miguel. Confesaos, conformados con sus sueldos y no hacer falsos testimonios, le dijo a los soldados. ¿Y saben qué? Yo dije, este cuate, o sea, me estaba atacando en mi cerebrito todo y todo me lo decía con palabra de Dios. Entendí todo esto y la unidad que yo tengo en la iglesia con ustedes, a lo mejor no conozco a todos, ¿eh? No conozco a todos, no me han invitado a ningún congreso, no, no es reclamo, ¿eh? No, pero cada vez que, pues ni me invitan tampoco a las reuniones de los jueves, pero yo digo, yo voy, ¿no? Cuando tengo problemas, le tenemos mucha confianza a ciertas personitas y voy con mi carnalita, oye, carnalita, y nada más me dice, y a veces siento que se unen entre las mujeres, ¿no? Y para atacar al varón, ¿no? Pero cuando analizas, dices, bueno, pues tiene razón, ¿no? Qué bonito es cuando peleamos, ¿no? Porque no siempre estamos de acuerdo. Esa es la unidad, ¿no? Aceptar a las personas de la iglesia tal como son. Tengo una congregante
que es una bonita persona, no es una finísima persona, que a la que esté pidiendo paciencia, pues para mandarla para allá, porque es una persona que yo quisiera darle un bliviazo en la cabeza y que se abriera y que se le metiera poquito, poquito. Pero ¿saben por qué luego hay así como ese, pues no es malestar, no sé qué, cómo llamarle, ¿no? Es porque a veces queremos que la gente haga lo que nosotros pensamos que está bien. Pero cuando me pongo yo a pensar y digo, Dios, ¿cuánto tiempo cuánta paciencia me tuvieron en fundación? Bueno, ni me tuvieron paciencia porque yo nomás llegaba, escuchaba y ya decían amén y vámonos corriendo y los que siguen, ¿no? Y no hubo así como un platicar así con Beto, ¿no? O platicar así mucho. No, o sea, el discipulado fue con todos los que subían. Yo veía y dije, este sí se la sabe. Y subía este también, pero este tiene razón y este también. O sea, yo quedaba así como que pues no sé, ¿no? Como Génesis, ¿no? Por acá y por allá, hasta que entendí que el secreto de todo esto es leer, es leer. Me acuerdo del amadísimo Tocayo, que siempre ponía su punto de vista, me acuerdo de Ramoncito, me acuerdo o sea, de todos, y digo, órale, todos saben, ¿no? Y yo dije, algún día yo seré como ellos, y ¿saben qué decía mi ahora sí que el pensamiento mundano? ¿Cómo crees? ¿Cómo me voy a ver con una Biblia? Pues si yo soy rock and rollero, fui policía, bueno, y de los, no, o sea, ¿cómo crees? ¿Cómo me voy a ver? Estuve anexado 2 veces, fui padrino, secuestraba a la gente para que supuestamente se compusiera, ¿no? ¿Cómo me van a ver con una Biblia? Y hoy, compás, le doy gracias a Dios, porque sí ando con mi Biblia, sí predico el Evangelio, ando predicando en los grupos, en el trabajo hice lo que me dijeron, deserté hasta que cumplí la edad, me dio todo lo que he dado. Pero ¿saben por qué? Porque yo siento que sí confesé que Dios era mi Salvador. Porque para mí ese es el secreto, para estar en unidad, unidad de uno. Y después unirse con la iglesia, en la unidad con la iglesia, con los hermanos que tienen el mismo pensamiento de Jesús. Porque no todo lo sé, no todo lo sé. Luego me da risa como cuando me exhorta, ¿no? Ese cómo lo traigo bien clavado cuando me dijo Ramón, bueno, lo que es más, tú ni haces nada, todo lo hace el Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, entonces, ¿para qué le pregunté, no? Pero en realidad tienen razón, tienen razón. Nosotros creemos que podemos mover, pero realmente el que hace todo es Jesús. El que tiene todo el control es Jesús. El que me dice, no vas a sacar el carro porque se me descompuso una semana, fue Jesús. Hoy no cuestiono. Hoy digo, pues si no salgo, pues no salgo. Si quiere verme mi esposa y enojarse conmigo todo el día porque estoy acostado, pues que se enoje, ¿no? Si quiere, órale, yo todo esto lo obedezco. Y saben, ahora ya veo el cambio, en mi esposita, que ya es diferente, ¿no? Ya es diferente. La mirada todavía la tiene así, cuando hago algo malo, todavía tiene esa mirada donde se me queda viendo, ya con eso me controla, ¿no? Ya no digo nada porque sé que la estoy regando, ¿no? Pero ya hay un entendimiento. Ya nos paramos a caminar en las mañanas al campo deportivo y ahí la voy escuchando, me va escuchando y tenemos una mejor comprensión, pero todo basado en la palabra de Dios. Porque cuando ella me exhorta, me dice basado en la palabra de Dios, ¿eh? Dijo, híjole, qué padre, ¿eh? Qué padre es tener la unidad. Por eso dice que Dios no hace acepción de personas. Cuando yo llegué a ese lugar, yo me imaginé, dije, no, pero cuando vi que todos eran pero si de los bonitos, dije, órale, pues si yo los meto y voy allá, pues imagínate, ¿no? Cosas tan bonitas que ha hecho Dios en mi vida, en la unidad de la iglesia y en la unidad que tengo con Cristo. Todo esto es parte de un testimonio muy, muy bonito. Ujú. Entonces, alabamos y adoramos al Señor poniéndonos de acuerdo, orando los unos por los otros, ayunando, velando, haciendo las cosas del Espíritu, porque una casa dividida no prevalece. En Lucas 11:17 dice que Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Fíjese que eh, en muchos lados, más bien en todos lados, ¿no? Siempre hay comentarios de personas negativas, ¿no? Siempre hay comentarios
de que Él dice, ¿no? Él hace, ¿no? Pero cuando leemos la palabra de Dios y dice que es necesario que crezca el trigo y la cizaña, ¿no? Yo digo, ¿a poco es necesario que tengamos a una congregante que todo lo cuestiona, ¿no? ¿A poco es necesario? ¿A poco es necesario que este cuate dice que sí, que le va a formar con Cristo, que va a obedecer, ya se bautizó? Pasan 3 meses y llega en estado etílico o demás, ¿no? Y cuando ves la palabra de Dios y te dice, ¿quién es el que debe de juzgar? ¿Quién es? O sea, ¿tú quién eres, no? ¿Yo quién soy para estar juzgándolo, no? Sí soy ser humano y siento feo cuando empiezan así, de que digo, ójoles, esta persona yo quisiera que fuera, pues no sé, diferente, ¿no? Pero se imaginan, predicar con pura gente que conoce de Dios. Es bueno que crezca la cizaña, es bueno que esté Juanito el chismoso, el ponzoñoso, es bueno, porque es un crecimiento para nosotros. A mí me ha enseñado mucho qué hacer. Ahora yo no me meto, yo escucho muchos comentarios de aquí y de allá y nada más me da risa, porque digo, ¿qué dijo Dios en su palabra, no? Fíjate la viga que tienes tú, ¿no? Y después dice, hipócrita, sácatela primero para poder corregir, ¿no? Cuando empezamos a entender que la palabra de Dios es todo, sacamos un tema por ponerle tema, ¿no? Pero al final del día, le estaba diciendo a mi esposita hace ratito, que todo nos lleva a lo mismo, todo nos lleva a la palabra de Dios, todo nos lleva a Jesús, todo nos lleva. ¿Por qué no hay crecimiento en la iglesia? Decía ¿qué es lo que divide, ¿no? ¿Qué es lo que divide a la iglesia? Y es el orgullo, El ¿no? orgullo. Marcos 10:35 al 37 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Marcos 10:41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. A veces tenemos, pues, hasta envidia, no sé qué palabras usar fuertes, ¿no? Porque a lo mejor, al principio yo pensé que tener una iglesia, yo veía a unos por aquí, por mi casa, pues, que cambiaban de carro, ¿no? Y andaban bien feliz, bien fresotas, ¿no? Y hablaban hasta así como los de Pare de Sufrir, ¿no? Así hablaban y uy, dije, órale, ¿no? Y cuando voy conociendo la verdad de Jesucristo, que es diferente, dije, Dios, qué padre. Por eso cuando hay pocos congregantes, pero fieles y buenos, gloria a Dios. A veces te queremos un numeral, pero no podemos con todo. Bueno, yo no puedo con todo. Jesús es el que me ayuda. Y así como veo las cosas, por eso es que cuando nosotros nos ponemos a leer, podemos hacer muchas cosas en unidad. Si nos ponemos a leer, no, hombre, pónganse a leer y pongámonos a leer y todos vamos a caminar en un mismo sentir y que nos echen a los testigos de Jehová todos los domingos, ¿no? Porque de ahí nosotros partimos, ya no peleamos, nada más escuchamos, ya nada más hacemos lo que está escrito, ¿no? No al 100%, ¿eh? Porque el que es ser cristiano para mí es imposible, ¿no? Es bien difícil porque hay muchas cosas que todavía caigo, ¿no? Que todavía, me cuesta trabajo hacerlas, ¿no? Pero bueno, me dijeron que era 1 hora. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Ya casi acabó. Lo que, lo que une a la iglesia es la humildad. En Marcos 10, 42 al 45. del 42 al 45 dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan tratar de cambiar el viejo molde que traemos desde chiquitos, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Y créanme que yo les digo que no es culpa.
ahora sí podemos como que no buscar culpables, ¿no? Pero fueron lo que nos enseñaron. Bueno, al menos a mí fue lo que me enseñaron, ¿no? Que las mujeres tenían que servir al varón y que el varón tenía que ir y traer, ¿no? Cuando cambian los pensamientos por medio de la palabra de Jesús, a mí me cuesta mucho trabajo, porque vengo de una educación, pero súper, bueno, más bien me crié solo, ¿no? Mi mamá tenía que trabajar, mi papá, pues en su lugar, y pues te crías como lo que te enseñan, ¿no? Pero hoy por hoy ya no hay pretextos. Ya no hay pretextos. O yo los exhorto para que pues sigan en esa unidad, ¿no? Me gustan mucho estos estudios, me gusta o escuchar sus opiniones, ¿no? Porque todos los que estamos escuchando estos estudios es porque tenemos la convicción de que Cristo es el fundador, que Cristo es todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos el espíritu así fuerte, fuerte, no todos llenos del espíritu, nos dan ganas de compartir, no sé si así les pase, ¿no? Por eso yo los exhorto para que hablemos, ¿no? Sigamos en unidad en Cristo Jesús, ¿no? Para bien de todos nosotros, ¿no? Ujú. Jesús, de hecho, oró por nosotros, ¿no? Oró por nosotros en Juan 17:21. Él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces debemos tener claro quiénes somos en Cristo, examinarnos si estamos en la fe, si andamos como Jesús anduvo, siguiendo su ejemplo para que la iglesia crezca, ¿no? Porque su mandamiento es ir y hacer discípulos, ¿no? Y predicar el evangelio, ¿no? A todas las naciones. Y eso es lo que nos une, la obediencia a Jesús y el creer en Él. Ese versículo, pues que está muy, muy padrísimo, dice ir y predicar, no es ir y convencer. Sigamos predicando y lo demás, pues es de Dios, ¿no? A veces predico yo en los grupos y yo sé que de los 30 que son, a lo mejor dos están poniendo atención, pero el predicar de Dios es para crecimiento de nosotros y para obediencia a Él. Bueno, pues por el momento, pues gracias por escucharnos y le dejo el micrófono a Edgar.